No paramos de brindar diversos puntos de vista y múltiples escenarios de trabajo. En esta oportunidad, como premisa de la segunda temporada, estamos aportando conversaciones con distintos profesionales que componen un cuerpo técnico. Hoy abordaremos un área que para muchos está olvidada, pero desde el staff de Entre Profes reivindicaremos la labor que hacen los psicólogos deportivos. Pascual Roceanía estará describiendo su trabajo desde este ámbito. Recordamos que este episodio está bajo la colaboración de nuestros aliados, que hacen posible estar una vez más en comunicación con nuestra comunidad de preparadores físicos, entre ellos Optimum, Virtual CT, la Asociación de Preparadores Físicos de España, OVAP Talent Group y la Pizarra 2020. Bienvenido Pascuale, un amigo de la casa, psicólogo venezolano que se encuentra haciendo vida ahora en España. Y hoy, bueno, será un placer poder conversar contigo sobre aspectos que involucran la psicología del deporte y que esperamos que puedas sentirte bien en esta charla. Bienvenido. Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, primero que todo agradecerle a ustedes dos, a José Salvador y a Rudy por la invitación y encantadísimo de poder hacer presencia en este gran podcast que tienen ustedes y que bueno, que tantos profesionales de primer nivel en todo el mundo han podido entrevistar. Pascu, para iniciar, bueno, cuéntanos un poco cómo se despierta esa inquietud por la psicología. Sé que fuiste futbolista, pero bueno, ¿por qué psicólogo sabiendo que, bueno, que a lo mejor podías haberte dedicado a ser entrenador? Bueno, incluso la figura de poder irme por el área de entrenador existió en su momento, pero bueno, como la mayoría de los deportistas hemos vivido altos y bajos durante nuestra carrera, aunque yo pude llegar a niveles de segunda división en Venezuela, en fútbol, me di cuenta justo intentando llegar a ese sueño del profesionalismo de lo importante que era el entrenamiento mental, ¿no? Para conseguir los objetivos y para estar bien con uno mismo. Y lo consulté con mi familia a ver qué pensaban sobre que yo me fuera por psicología para luego ir por psicología del deporte, que siempre lo tuve claro que iba a ser así, ¿no? Después de ser psicología iba a ir por psicología del deporte y con mi motivación más la experiencia deportiva y el apoyo de mi familia, pues me fui por allí y bueno, la verdad que súper encantado. El área de entrenador en su momento también lo manejé. De hecho, trabajé en un colegio en Venezuela como entrenador, en el Colegio La Salle de Valencia. Pero bueno, pudo más la pasión por la psicología. Pascu, ¿nos podrías dar un resumen de lo que ha sido tu experiencia en cuanto al trabajo de psicología en los distintos equipos que has trabajado hasta un poco la actualidad y lo que estás realizando? Sí, claro, cómo no. Al principio, un poco para descubrir en qué disciplina deportiva quería en verdad dedicarme al 100%, puedo decir que el abanico fue mucho más amplio. Yo justo antes de hacer mi especialización en psicología del deporte, que fue acá mismo en Madrid, en el 2012, antes de venir en Venezuela tuve la oportunidad de trabajar en el Club Social Ítalo-Venezolano de Valencia, que fue donde yo hice mayormente vida deportiva. Y ya tenía la titulación en psicología, ya era licenciado en psicología y pude trabajar una temporada con ellos en el área de fútbol, en la disciplina del fútbol. También estuve un poco trabajando en voleibol y tenis y básicamente esas tres disciplinas eran las que hacía labor profesional. Una vez estando ya aquí en España, tuve la gran dicha o la suerte de poder trabajar una temporada completa en el Atlético de Madrid, en su fundación. Eso a la par que iba haciendo yo mi maestría. Y bueno, a partir de allí la experiencia fue súper positiva y enriquecedora. Lo que me llevó a dedicarme ya a decidir, obviamente, entre el fútbol, que iba a ser el área donde más iba a desempeñarme, y pude durante 2 años llevar ese aprendizaje a Venezuela en la escuela Seca Sport,
Estuve 2 años y medio muy, muy buenos y positivos, no solo por los resultados deportivos, que es la consecuencia de un gran trabajo de todos los profesionales que estábamos allí, sino también por poder poner en práctica los aprendizajes que había adquirido aquí en España. Además de trabajar en Secasport, mantuve mi despacho, mi oficina privada con otros deportistas de manera individual y creamos lo que es la Unidad Venezolana de Psicología del Deporte, que en su momento fue una revolución dentro de Venezuela en el sentido de que era una unidad que no existía y un poco copiando el modelo de la que existía en España, la trasladamos hasta allí, pudiendo no solo ofrecer a deportistas el servicio de psicología del deporte, sino que a otros profesionales de psicología, junto a la Universidad de Carabobo, pudimos crear una formación, un diplomado, donde en 3 ediciones pudimos egresar a más de 70 colegas. Y ya me tocó volver a España en este último ciclo que he estado aquí en España. Por cuestiones de la vida recalé en lo que es el automovilismo y junto a Optimum, que es una empresa de asesoría de deportistas, bueno, hemos estado de lleno allí, no solamente con el fútbol, sino con automovilismo, y actualmente son las 2 áreas donde más me muevo. Pascu, en este podcast hemos hablado de la importancia que tiene el entrenamiento, la preparación física, pero desde tu punto de vista, coméntanos qué importancia o qué porcentaje de importancia le ves a este tipo de trabajo, tanto en la creación de un departamento que se ocupe de todas las situaciones que ocurren en el club, o que un deportista pueda contar con ese servicio de manera personalizada. Bueno, a ver, en porcentaje, decir un porcentaje exacto es complicado. Hay muchos entrenadores que tú los escuchas hablar o directivos y dicen que el aspecto mental puede llegar a ser el 80% y el resto el 20%. Eso yo no es que lo considere así, pero tampoco hay que desmeritar las otras profesiones que están dentro del ambiente del deportista o del alto rendimiento. El aspecto técnico, táctico, físico, dirigencial, el psicológico, yo creo que tienen porcentaje en igualdad, solo que en ciertas ocasiones prevalece uno más que el otro. Por ejemplo, hay situaciones, si nos enfocamos en el fútbol, donde un entrenamiento adecuado desde el punto de vista psicológico pudiera darte ese plus, a lo mejor en 1 minuto 90, donde ya el físico está en su límite, pudieras tú poder obtener un poco más de ese rendimiento y poder conseguir o acercarte a tus objetivos deportivos. Entonces yo sí creo que la psicología del deporte obviamente tiene un alto porcentaje, pero del 1 al 100% puedo decir que es 100% físico, 100% técnico, 100% táctico y 100% psicológico. La clave y lo fundamental a la hora de nosotros poder ofrecer nuestro servicio, entendiendo que la psicología del deporte sigue siendo un área o una rama de la ciencia del deporte donde no ha calado al 100%, por X o por Y razones. Normalmente cuando uno llega a un equipo, ¿no?, de cualquier disciplina deportiva, uno puede llegar por diferentes medios, por solicitud del club, de un directivo, del entrenador o de los jugadores. Lo ideal sería llegar por solicitud o como parte de un cuerpo técnico, ¿no?, estar integrado allí. Allí el trabajo del psicólogo del deporte se puede decir que es mucho más fluido, porque al llegar junto a un cuerpo técnico se entiende que el cuerpo técnico te va a dar el espacio, los momentos y va a incorporar tu planificación de trabajo a su día a día. Eso es súper fundamental. Experiencias previas que hemos tenido y han resultado así incluso con ustedes dos presentes en cuerpo técnico, en donde hemos incluido el entrenamiento mental en el día a día. No solamente, mucha gente cree que la psicología del deporte es la típica donde nos ponemos en un salón audiovisual, ponemos un video, decimos una buena charla y los jugadores ya pueden salir con un estado de ánimo ideal, pero va más allá que eso. Hoy en día la necesidad del deporte actual y las exigencias te obligan a que en un ejercicio táctico puedas incluir una variable psicológica, puede ser concentración, o uno físico poder trabajar la resiliencia, si quieres trabajar un aspecto físico en concreto.
Y así el trabajo colectivo es mucho más fácil, ¿no? Y los jugadores así lo ven, te ven como uno más del cuerpo técnico. Pero también existen las necesidades de trabajo individualizado. Puede venir el deportista por sus propios medios, porque el entrenador te lo refiere, o porque algún familiar contacta contigo, siempre con la aprobación del deportista. Porque si no hay una aprobación del deportista no se puede hacer ningún trabajo, tanto la parte ética como la parte de motivación del deportista. Sí varía un poco, porque el trabajo individualizado conlleva aspectos más privados, si se puede decir, ¿no? Menos públicos. Si se trabaja algo colectivo, obviamente todo el entorno, cuerpo técnico y jugadores podrán tener acceso a ciertas cosas, pero lo individualizado tampoco sin mucho tabú se trabaja y los resultados son iguales de positivos en su momento, ¿no? Y solo que algunos llevarán un proceso un poco más largo que otros, pero se trabaja de una manera similar, porque la psicología sigue siendo la misma, ¿no? Para uno que para 20. Uno que otros factores podrán intervenir, cohesión grupal, comunicación, etcétera, etcétera, y a lo mejor en un trabajo individualizado se pueden trabajar temas más propios del liderazgo, toma de decisiones. Paco, desde el punto de vista del alto rendimiento, centrémonos en esa etapa del deportista, donde todas las cualidades físicas, técnicas, tácticas, de alguna manera están más igualadas. ¿Crees que lo que diferencia a un futbolista, hablemos en este caso de fútbol, de un futbolista élite a uno no tan top, o sea, teniendo en cuenta que los dos juegan en la misma división? Pongamos el ejemplo, un jugador super élite a uno top. Pues yo considero que pudiera marcar algo la diferencia, si hablamos de jugadores top, alto rendimiento y profesionalismo, ¿no? A ver, acaba de pasar un caso reciente, una entrevista que le hacen a Messi donde él confirma que seguro hubiese necesitado un psicólogo del deporte en esta última etapa en el Barcelona, pero que aún así él, sabiendo que lo necesita y que le puede ayudar, no lo ha solicitado. Yo a Messi o a un Cristiano Ronaldo u otros jugadores no lo coloco contra los jugadores top. Están sobresaliendo por encima de los jugadores top. Ese tipo de jugadores tienen una capacidad innata de gestionar ciertos aspectos mentales que lo mantienen como líderes, ¿no? En su disciplina deportiva. Pero el resto, que es el 99% de los jugadores, si hablamos de alto rendimiento, que su nivel es parejo, una misma liga, una misma categoría, sí creo que el aspecto mental puede marcar la diferencia. No porque sea el área donde yo trabajo, porque puede estar trabajando el aspecto mental y descuidar el físico y allí se verá el déficit, ¿no? A lo mejor la cuerda se rompe por allí. Pero al ser la psicología la profesión que menos se trabaja dentro del alto rendimiento, por ahora, aunque viene en auge, y eso se agradece porque cada vez más hay nuevos preparadores físicos, entrenadores, fisioterapeutas que entienden la importancia de la psicología y nos dan ese espacio, creo que sí puede marcar la diferencia. Muchos de ellos así lo han admitido. Basta ir a internet y buscar declaraciones de algún deportista de élite sobre la psicología del deporte o del entrenamiento mental, que a mí me gusta llamarlo así, para darse cuenta que puede ser ese plus, ya sea para los momentos buenos o para los no tan buenos, entendiendo que la psicología del deporte no solamente interviene cuando hay alguna problemática, ¿no? Sino también evitarla, incluso es mucho más económico en tiempo, en dinero y en energías que estar trabajando en ellas. Pascu, sabiendo que el deporte y bueno, además en el fútbol es un factor, el factor emocional interviene tanto, ¿no? Porque hay tantos cambios o tantas interacciones en el juego a cada segundo, que sí. Bueno, aparte de lo que es el entrenamiento técnico, el entrenamiento táctico en cuanto al modelo de juego, la preparación física, también el factor emocional, porque hay por veces equipos que pueden pasar todo el partido va 1-0 y en los últimos 5 minutos te ganan un partido. Y puede que no esté en la mejor condición física o pueden que no estén lo mejor trabajado tácticamente,
pero te ganan ese partido que al final el resultado es un poco lo que cuenta, ¿sí? Ujú. Y lo que te quería preguntar es cómo manejas, si bien esto tiene que tener una evaluación previa, porque cada grupo es distinto y va a tener algunas necesidades, ¿cómo podría ser un microciclo de trabajo de manera general en cuanto al trabajo del aspecto psicológico en un equipo? Bueno, yo te explicaré un poco sobre lo que yo propongo cuando estoy dentro de un cuerpo técnico. Como todo inicio de semana, ¿no? Preparación de un partido normalmente son los fines de semana. En cualquier liga, bueno, el mayor porcentaje de las ligas, los partidos son los fines de semana, salvo alguna competición de copa o competiciones internacionales que se juegan a mitad de semana. Lo primero que se hace es planificar junto al entrenador y después del entrenador junto al resto de los compañeros del cuerpo técnico, ver cuál es la planificación de la semana de ellos, ¿no? A mí me gusta y trato de que así sea con los cuerpos técnicos con los que he trabajado, de que el lunes sea el día donde se haga un análisis del partido anterior, donde podamos conversar sobre los aspectos que pudieron salir bien, no solamente desde mi área, sino que todos podamos dar nuestro punto de vista para poder tener claro si en su momento el aspecto colectivo o incluso individual haya que hacer una intervención o un trabajo específico. El lunes poder determinar qué pasó el fin de semana anterior, qué cosas se hicieron bien, cuáles hay que mejorar para agregar a ese microciclo, ya sea físico, táctico, técnico, del cuerpo técnico en general, los trabajos. Entonces, el lunes se hace ese diagnóstico junto al resto de compañeros y se decide qué día de la semana se va a incorporar alguna variable psicológica en específico. Hay partidos que son más luchados en diferentes aspectos, o por clima, o por el rival, o hay partidos incluso donde el liderazgo dentro del campo tiene que sobresalir porque hay que salir desde el primer minuto a buscar algo en específico. Entonces todo eso se va trabajando durante la semana. Si el martes se trabaja físico, el lunes si es recuperación o lo que tengan planificado, es un poco más conversación con los jugadores, ver cómo se sienten, estados de ánimo, qué opinan de lo que va a venir en la semana. Luego martes y miércoles si se hace algún trabajo, por ejemplo, desde el punto de vista físico, poder incorporar, como mencioné anteriormente, alguna variable que se quiera trabajar. Si se falló un poco en concentración durante el partido anterior, minuto 90, un descuido de concentración en la defensa y te hace un gol, bueno, poder ver si se puede añadir algún trabajo específico de concentración con las mismas variables que pueda tener un ejercicio físico, porque se agregan estímulos que de manera didáctica, obviamente, donde los jugadores puedan entrenar ese foco atencional. Luego, si jueves o viernes se hace lo que es parte más con balón, táctica, partidos entre el propio equipo para definir convocatorias, bueno, allí se pueden agregar otras variables. Y el fin de semana, ya antes, el día previo ante el partido, se puede hacer una charla para recalcar un poco lo que se hizo durante la semana, para trabajar conceptos desde el punto de vista psicológico si alguno tiene alguna duda, alguna consulta. Y es normalmente cuando te dan ese espacio para hacer algo audiovisual, no necesariamente algún video motivacional, sino también poder mostrar imágenes de comunicación corporal, comunicación asertiva entre compañeros, y ya prácticamente el día del partido o el fin de semana el trabajo es de sustento, ¿no? De apoyo. No se realiza mucho, salvo alguna solicitud del cuerpo técnico o de los jugadores. Pero ya el fin de semana el trabajo tiene que estar hecho, uno simplemente es un apoyo al cuerpo técnico. El trabajo ideal sería el lunes poder planificarlo, agregar ese trabajo psicológico al microciclo del cuerpo técnico y el viernes o días antes del juego sí poder tener un espacio audiovisual. Pascu, hace unos minutos comentaste que, bueno, que lo que te gustaba o como entendías la psicología deportiva era integrado en el cuerpo técnico y que te dieran el espacio no solamente, vamos así decirlo, a nivel de conversación, sino también integrarlo en el modelo de juego. Me surge una pregunta, ¿cómo desde el punto de vista de la lógica interna del juego, en una tarea integrada, por así decirlo,
¿cómo sería tu participación? Porque bueno, ya está demostrado que con ciertos jugadores, cierta distancia en el rectángulo de juego, hay ciertos estímulos que van a enfocarse a una capacidad o a otra. Pero desde el punto de vista psicológico, ¿cómo puedes integrarte digamos, en un 4x4 con, qué sé yo, con apoyo, por ejemplo? Me surge para poner Sí. una tarea. Bueno, un 4x4 con apoyo, me has dicho. Sí, Sí, bueno, es tarea igual. integrada. Sí, vamos a poner ese mismo ejemplo. Un 4x4 con apoyo, si el espacio es reducido y las tomas de decisiones tienen que ser en milisegundos, pues el trabajo psicológico pudiera ir por allí, ¿no? Toma de decisiones adecuadas, manejo de la ansiedad, manejo de la presión, porque tienes a rivales que quieren lo mismo que tú, que es el estímulo, que es el balón, tener la posición del balón en un espacio donde tienes que controlarlo, ¿no? Y dominar tiempo y espacio. Entonces, se puede agregar fácilmente trabajo de toma de decisiones para que luego a la hora de llevarlo a un partido, el porcentaje de acierto en decisiones tomadas, ya no en pases efectivos, ¿no? Sino en decisiones tomadas, el porcentaje de acierto pudiera estar cerca de lo ideal, entendiendo que a veces lo ideal no existe. Pero en ese ejercicio fácilmente se puede colocar eso. O diferentes estímulos que también no solo te lleven a presionarte en el buen sentido de la palabra, presionarte a tomar una decisión lo antes posible, que la decisión sea adecuada, pero saber gestionar las emociones de ese momento, porque si fallas la primera, ¿cómo haces para poder gestionar una emoción de manera adecuada para mantenerte focalizado en la tarea, que es poder tener el balón reducido, conseguir algún apoyo que te la devuelva, etcétera, etcétera? Pero toma de decisiones y manejo de ese estrés de tener a compañeros tan cerca que puedan robar o quitarte el balón es un ejemplo fácil de lo que se puede hacer. Pascu, quiero que también nos puedas comentar acerca un poco sobre esa periodización que también debería o tendría que tener un niño hasta su fase adulta, porque esta preparación no es solo cuando lleguen a nivel profesional o solo cuando estén en un nivel juvenil, sino un poco que nos aborde esta periodización que también va relacionada con la edad, porque en cada edad, así como un aspecto físico, va a tener puntos o deficiencias a las cuales hay que trabajarlas por su propiedad, y también la importancia que tienen los padres o representantes de jugadores, en este caso, que también acompañan en la carrera de un niño o de un joven, en no solo brindar estímulos positivos o no ir a los extremos en cuando no se le dan bien las cosas, decirle lo mal que lo hizo, sino llevar ese equilibrio en esa parte familiar y en esa parte también ahora de las redes sociales, que también entra en un plano que se debe llevar un equilibrio. Bueno, tú mismo lo has ejemplificado de la mejor manera. Toda fase evolutiva del ser humano, ¿no? Evolución no solo psicológica, biológica, física, lleva ciertos aspectos que se tienen que adaptar a esa misma fase. Desde el inicio, nosotros lo que trabajamos en la psicología de la actividad física y el deporte, si el deportista está en una fase de iniciación y esa fase de iniciación en ese deporte normalmente concuerda con una etapa infantil, lo que buscamos es que el deportista tenga una adherencia a la práctica deportiva, ¿no? Ya desde el punto de vista de salud y la actividad física viéndola no como una competición, sino como una salud, que también se olvida, ¿no? Que la actividad física es eso, es un bienestar para el ser humano. Eso es lo que buscamos, que el niño o el joven se adhiera a una disciplina deportiva en específica o algún deporte para que pueda tener bienestar y esa etapa psicofisiológica, por decirlo así, o biológica, venga acompañada de una mejor manera. Ya luego vamos viendo cómo van creciendo, pasan a etapa adolescente, donde ya se pueden exigir ciertos aspectos, ¿no? Porque ya
es una parte más de tecnificación, donde las exigencias, aunque siguen siendo menores de edad, pero pueden ir aumentando un poco. Podemos introducir entonces ya lo que sería conceptos más profundos de la psicología del deporte. Es como si pusiéramos un niño de 8 años a correr 1 hora y media sin parar, y que lo quemaríamos. Pasaría igual en psicología del deporte. Si a los 8 años empezamos a meterle conceptos de variables psicológicas, concentración, atención, toma de decisiones y el resto de variables que existen, pues también pudiéramos espantarlo, como decirlo de alguna manera. Y ya en la adolescencia, bueno, sí, ya podemos apretar en el buen sentido de la palabra un poco más, y si es tecnificación, alto rendimiento y profesionalismo, ya ahí vendrían con una base teórica y práctica de lo que sería un entrenamiento mental, y es mucho más fácil para nosotros. Cuando nos encontramos un deportista que pasó por esas etapas con un acompañamiento de un profesional de la psicología del deporte, desde sus inicios, el trabajo al final es no solamente agradable, sino que es mucho más fluido, porque se entiende mucho más y es mucho más rápido llegar al deportista. Y en cuanto a los padres y representantes, bueno, no es mentira que la primera causa de abandono deportivo en una etapa joven o infantil de los deportistas viene inducida por alguna actitud o alguna acción de algún padre o algún representante, no solamente de ellos, sino de algún otro compañero. Es fundamental, primero porque los padres son las figuras de referencia de los niños. Entonces, entendiendo esto, cada niño va a buscar la imagen y semejanza de una actitud de algún padre. Si un padre tiene una actitud adecuada, hay altas posibilidades de que la actitud de su hijo sea la adecuada dentro de un contexto de compartir con otros niños, con otras personas iguales a ellos, porque esto de socializar, el deporte colectivo o individual, porque se entrena con más de una persona, va de eso, al inicio, de socializar, de compartir con gente igual a ti, de poder comunicarte y desarrollarte como persona. Si los padres están en una buena línea de trabajo y son colaboradores, no son intrusivos en el trabajo del club, de la directiva, del cuerpo técnico, apoyan a sus hijos sin esperar un resultado deportivo, porque eso es súper fundamental al inicio. No solamente, aunque todos quieren ganar, eso a veces es difícil que ellos lo entiendan, pero lo primordial es que su hijo esté bien y se encuentre bien y se divierta. Si ellos entienden eso, que llegará algún momento de la fase deportiva donde se podrá, no exigir, pero sí se podrá esperar un resultado, el deportista lo agradecerá. Entonces, una actitud adecuada de un padre, que no sea vociferante detrás del banquillo, que no esté gritándole al entrenador dando órdenes, ni al mismo jugador, eso no suma. Lo que suma es comprensión, apoyo, de vez en cuando preguntarle al final del entrenamiento, en vez de ganaste o perdiste, al final de un partido es cómo la pasaste, disfrutaste, aprendiste algo. Son pequeños detalles que a la hora de preguntárselo a un deportista, ellos seguro que lo agradecen. Sí, y bueno, hablas de esas interacciones sociales. Hoy, bueno, te lo comenté al final de la pregunta. Sí. También la importancia de las redes sociales Sí. en esta interacción que ellos tienen entre el deporte, su familia, los estudios y bueno, también cómo manejar esas redes sociales para que no se conviertan en un factor que te distraiga de tus objetivos. Sí, bueno, las redes sociales, eh, prácticamente un joven, un adolescente o un niño, porque ya vemos niños con redes sociales, evitar que la tengan es muy difícil, ¿no? Viene mucho ya de la parte de las restricciones o de las normas que tengan en cada casa, cada niño o joven o adolescente. Todo pasa por el control parental, un control que no sea dictatorial, sino un control democrático, donde padres o entorno del deportista, si es adolescente, pero ya maneja un manager, un agente deportivo o mejores amigos, puedan darle a entender qué es lo mejor y qué es lo peor para él, donde en esas redes sociales se pueda rodear, como es una manera virtual, no es una manera física, pueden rodear o escudar detrás de esas redes sociales para malograr o tener malas intenciones el resto de personas, ¿no? Pero si el deportista se sabe rodear en las redes sociales de personas afines a él, con un mismo objetivo, con una misma ideología de uso de las redes sociales, no creo que pase
absolutamente nada. El control parental es súper importante. Poder siempre con comunicación, la comunicación padre-hijo es lo primordial que debería haber, o agente deportista o compañero de equipo con compañero de equipo, de saber qué está haciendo con las redes sociales, qué uso le está dando, como digo, no de manera dictatorial, sino como algo del día a día, cotidiano, que se hable y tener una supervisión así. Yo creo que es la mejor manera de que las redes sociales no afecten de manera negativa en el desarrollo tanto de un deportista, ya sea profesional o no profesional. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar en cuanto a material formativo? Sí. También alguna aplicación que puedan usar atletas o entrenadores en este caso, para también trabajar con sus atletas o jugadores. Y en cuanto a algún libro, si bien hay muchas biografías de atletas eh, que hablan de todo su esfuerzo y sacrificios que han hecho a lo largo de su carrera, también libros específicos que puedan ayudar a entrenadores desde el apartado psicológico. Bueno, en cuanto a formación, lo primero que yo recomiendo, si como estamos hablando de psicología del deporte y hay algún psicólogo que esté escuchándonos, lo primero es que, bueno, obviamente la especialización en psicología del deporte es fundamental, aunque la psicología base la tenemos de la licenciatura o del grado en psicología, pero siempre especializarnos da ese plus y así se entiende dentro del mundo deportivo, ¿no? Entonces, en Venezuela, en este caso, tenemos el diplomado de la Unidad Venezolana de Psicología del Deporte, que es presencial, semipresencial a partir de este año por temas del COVID. A nivel internacional, en muchísimos cursos de universidades. Lo importante en este caso es que lo avalen instituciones o universidades donde puedas tener esa formación ideal. Y ya para entrenadores, prácticamente lo mismo, ¿no? Aprovechando hoy en día las tecnologías, hay cursos de formación, aunque la mayoría de los cursos de entrenadores, ya el módulo psicología del deporte está presente, muchos los llaman coaching deportivo, pero el coaching deportivo viene siendo una herramienta más de la psicología del deporte, por lo tanto es la psicología del deporte la que está presente en los módulos de entrenadores. Yo recomiendo mucho fiarse de los cursos que imparten las federaciones, que son las que tienen en mayor parte esos módulos, ¿no? Actualizados, porque así lo he visto yo. No significa que empresas privadas no lo tengan, pero bueno, es donde yo he trabajado y lo he visto. Y para los entrenadores también hay muchos webinars hoy en día, muchas charlas online de psicología del deporte que están saliendo por todo esto a raíz del COVID, que lo escuchen, que lo vean, que entiendan o aprendan de lo que va la psicología del deporte para luego que puedan ponerlo ellos en marcha. Y material audiovisual, aplicaciones. Yo uso, aunque no lo crean o sí lo crean, y los deportistas con los que trabajo podrán así decirlo, yo uso las aplicaciones básicas, cualquiera que están en un App Store o un Play Store, de atención, concentración, reacción. Una en específica como tal no tengo una predilecta, pero uso muchas, desde una que uso muchísimo y es algo tan básico como el piano test, que es un juego que usan los niños, que es tocar unas teclas de diferentes velocidades y coordinar visión, manos, psicomotricidad, neurología, toma de decisiones. Ese tipo de aplicaciones las valoro yo mucho y las puedo introducir en un trabajo en un momento dado. Luego tenemos las luces estas de reacción, que van también con aplicaciones. Hay neurofeedback, cintillos de neurofeedback que se pueden colocar y ellos mismos tienen, las empresas, unas aplicaciones para hacer juegos didácticos que a su vez están dándote un neurofeedback sobre lo que está pasando en el deportista y cómo adecuar eso a un entrenamiento específico. Hay muchas. Se puede buscar en internet el cintillo de neurofeedback y lo podrán ver. Y el material físico en libro para los entrenadores o cuerpo técnico, yo siempre menciono dos que tengo la suerte de ser amigo de los escritores. Uno es de Joaquín Dosil, que es un psicólogo del deporte de España
renombrado por trabajar con el Celta de Vigo, Deportivo La Coruña, entre otros, y que se llama Ganar con la cabeza. Es un libro dedicado netamente al fútbol, por ejemplo, pero es fácil de leer porque explica un poco la perspectiva, no para el psicólogo del deporte como tal, sino para los profesionales del deporte que quieran tener alguna noción teórica de cómo funciona el aspecto mental. Ese libro es interesantísimo, y luego hay uno un poco más nuevo, más actualizado, que es de un colega argentino que se llama Alejo García Naveira. Se llama Avances en Psicología del Deporte. Él lo ha editado junto a otros grandes profesionales, donde intervienen, creo que son más de 8 profesionales de psicología del deporte y neurociencia aplicada al deporte, donde te dan una revisión o un repaso de cómo ha evolucionado esta área hasta la actualidad y cómo ponerla en práctica. Esos dos creo que es material fundamental para aquellos que quieran empaparse un poco en psicología del deporte. Paco, para nosotros ha sido un gran honor tenerte aquí en nuestro espacio. De verdad, muchísimas gracias por comentarnos, por hablarnos acerca de tu experiencia, de tus conocimientos. Ya para cerrar, déjanos una frase que te defina, una frase que te acompañe siempre. Bueno, antes de despedirme, te menciono un poco la frase. Más que una frase, vamos a llevarlo al punto de vista de reflexión. Obviamente quedará como una frase, pero me gustaría que quedara como una reflexión, y es que las exigencias hoy en día del deporte y de la actividad física no permiten improvisaciones, y como no permiten improvisaciones, lo ideal es poder haber atajado con tiempo, haber preparado con tiempo todos las variables, los aspectos que hemos mencionado. En esta conversación hemos hablado de parte técnica, física, táctica, y la psicológica tiene que estar incluida allí. No esperar al momento de agonía o de crisis para intervenir, abrir ese espacio del entrenamiento mental, y ya como no estamos improvisando, bueno, tenemos altas posibilidades de poder lograr los objetivos. Entonces, si lo resumimos en una frase, sería eso: no dejar espacio a la improvisación, tener atado todos los aspectos del deporte y lo que lleva en torno al deportista, y la psicología del deporte es una de ellas. Y bueno, esa es mi frase. Y agradecido con ustedes dos nuevamente por brindarme este espacio. Espero que haya sido provechoso, y de aquí adelante a la orden en todo lo que necesiten. Pascu, igualmente darte las gracias por este tiempo que nos has brindado. Seguro va a ser muy productiva para todos los profes que nos escuchan en los diferentes países, y que traten en lo posible de también involucrar un profesional de la psicología dentro de su cuerpo técnico, si no puede trabajar a tiempo completo, quizás por algunas que otras necesidades, o si no es un club profesional, siempre asesorarse con un profesional para que les transmita y le pueda brindar las mejores herramientas posibles para el manejo de sus grupos. Y bueno, también motivar o fomentar también el espacio que deben tener los psicólogos o el departamento de psicología dentro de un club, que así como el preparador físico o la parte, el departamento médico, también hay que darle la importancia debida a este departamento. Muchísimas gracias, y bueno, estaremos en contacto para futuras conversaciones, y que nos pueda seguir comentando hacia otros aspectos que tiene la psicología. Gracias a ustedes, Rubén. Un abrazo.